La clase media es corta, pero tiene dos síndromes. El síndrome de hipertensión endocraniana y síndrome meningo. Acá lo que me interesa es que ustedes están hablando de la clase y sale sabiendo todo, precisando lo que es el infantil. Los signos, los síntomas, ambos síndromes son considerados emergencia. Por eso es que tenemos que saber reconocer los síntomas, porque de lo contrario nuestros pacientes quedarían con secuelas. Entonces, hablando de hipertensión endocraniana, para eso tenemos que conocer que hay una presión intracraniana que es normal, que cuando se sube puede causar la muerte. Vamos situando en un parámetro de 5 a 15 en el adulto y luego lo vamos desglosando en niños. Entonces, ¿por qué se da la hipertensión endocraniana? Lo que tenemos que fijar, ¿qué es el continente y qué es el contenido? Algo que ustedes conocen, ¿no han visto? El continente es el cráneo, que tiene esa característica de ser una tabla ósea que no se puede distender a diferencia de otros órganos y que además los niños todavía pueden dar por las fontanelas cierto grado de distensibilidad. Pero en el adulto no, por eso es que si se da la hipertensión endocraniana es porque este continente no acepta más nada que lo que le corresponde. ¿Y qué es lo que contiene? El encéfalo, sangre y líquido cefalorraquídeo. En esta gente le pagan 1.400 gramos al cerebro, en otras que la crecen que corresponde el 80% al encéfalo, y sangre que tiene que considerar la venosa y la arterial. Y allí les dan un 10% a la sangre y 10% al líquido cefalorraquídeo, que es el 100% de lo que el continente acepta, ¿no? Pero cuando hay un desequilibrio en estos es que van a dar lugar a la hipertensión endocraniana. ¿Y qué es? Son síntomas y signos ocasionados por el aumento de la presión del líquido cefalorraquídeo dentro de la cavidad craneal. Entonces, fijarse bien qué es el contenido, qué es el continente, porque de ahí vamos a tener las causas, la etiología. Si yo hablo del encéfalo, ¿qué me puede dar? Tumores. Tumores que pueden ser benignos, que pueden ser malignos, tumores que pueden ser primarios, que pueden ser secundarios. Está haciendo tanta calor, solo que no me lo había pasado el pichón. Entonces, los tumores son primarios, secundarios, benignos, malignos y pueden ser también metastásicos, ¿no? Primarios porque salen allí o metastásicos. Y siempre recordamos que la que más metastiza al cerebro es pulmón, mama, riñón y próstata. Entonces, a mí es una de las causas etiológicas de la hipertensión endocraniana. Los granulomas, en nuestro Perú todavía seguimos con los granulomas tuberculosos que cuando se accede a un tratamiento oportuno ya no hay esa complicación que la tuberculosis vaya al sistema neurológico. Sin embargo, ustedes recuerdan que la tuberculosis puede darles, como yo les digo a ustedes, de la cabeza hasta los pies. Puede dar en la lengua, puede dar en la nariz, puede dar en la faringe, puede dar en los pulmones. Claro que los pulmones es la más frecuente y se considera que después de que ha habido ahí una infección. Y el cerebro no se escapa, puede dar lugar a granulomas. También puede haber quistes como la frecuencia que tenemos en la hidratidosis, ¿no? Además, que puede suceder en el encéfalo, que tenga hemorragias, o se puedan encontrar aneurismas cerebrales. Entonces, lo que yo quiero que fijen es que el contenido les va a dar las causas de esa hipertensión endocraniana. Y son situaciones clínicas que ustedes ya han ido revisando, viendo a lo largo de su profesión. ¿Qué otra cosa nos da la hipertensión endocraniana? Cuando hay afección en la función del flujo de líquido cefalorraquídeo, como las hidrocefalias congénitas o adquiridas. Ya van a ver en pediatría, o si no han visto en los niños, hay hidrocefalias con la misma alteración, de que no puede pasar líquido, y son niños que son tributarios de ponerle las válvulas de Purez, que las derivan al abdomen para que pueda seguir su recorrido. Pero eso te da hipertensión endocraniana, no lo detectan a tiempo, también daño. Por eso, yo he visto un pacientito, por ejemplo, que mi abuelo le fue a poner el gorrito y no le cabía, y era chiquitito. Y de repente se fueron a dar cuenta, aún no le dio creo ni
dañó su nervio y nunca más desde chiquito. Entonces, a los niños les hacen pues desarrollo y crecimiento midiéndoles el perímetro cefálico por esas causas, para evitar la hidrocefalia o darse pues. También una de las causas, la meningitis o meningoencefalitis con bloqueos del espacio subaracnoideo y las fracturas de cráneo. La otra parte, en la etiología tenemos la congestión venosa cerebral. También se incluye ahí la meningitis, el edema cerebral, encefalopatía hipertensiva. Recuerden que 170 de presión arterial es el punto de quiebre para daño de órgano blanco. Entonces, también la encefalopatía hipertensiva te da trastornos de sensorios. Y luego puede haber hemorragia, que es el más frecuente en fosa posterior. Acá también, solo para diferenciar cuando es la causa vascular, sea venosa o sea arterial. En un venoso podemos tener trombosis, en un arterial ya sabemos los aneurismas, que la verdad a lo que voy viendo desde la carrera es lo mismo puede tener un niño, un adolescente o un adulto. Tiene dolor de cabeza, aneurismas y vómito. Bien. Como les decía, ¿qué tenemos que conocer? ¿Cuánto es lo normal de la presión intracraneal? 5 a 15. Ustedes van a ver algunos libros porque 20, entre 15 y 20 trata de adaptarse al cerebro. Pero para efectos del curso y del examen, 5 a 15. ¿Ya? Ahora, la teoría de Monroe, ¿qué significa esto? Si hemos visto contenido, continente, debe de haber un equilibrio perfecto entre lo que es el contenido, si no, a expensas de uno va a ir la búsqueda del equilibrio. Entonces la teoría dice que sostiene que al ser el volumen total intracraneal constante y estar constituido por cerebro, líquido cefalorraquídeo y sangre, un cambio en uno de los tres elementos tendrá que ser compensado por nosotros, ¿no? Entonces, esto es lo que busca hacer. Y también debemos de conocer cuándo consideramos la presión intracraneal leve, moderada o severa. Si hemos dicho de 5 a 15 es lo normal. La leve va de 20, porque entre 15 a 20 trata el organismo de compensar. 20 a 30 leve, 30 a 40 moderada y más de 40 severa. Tengan en cuenta que como hay hipertensión intracraneana, algunos capítulos hay de solo la relación. Si no está controlada, pues va a lo que ustedes dicen se traba y nadie lo sabe. Entonces, ¿por qué se consideran estos síndromes de emergencia? Y acá es los típicos esquemas que ustedes van a ver. Esto viene a ser lo normal, ¿no? Tienes volumen cerebral, el volumen arterial, el de sangre, el venoso y todavía arterial. Cuando está todo normal, los vasos están vacíos. ¿Por qué se supone? Acá, por ejemplo, está saliendo la masa intracraneana. Entonces, ¿qué trata de hacer? El encéfalo casi no se mueve ni nada, pero sí el líquido cefalorraquídeo y sí la sangre. Entonces, ellos tratan de ir compensando uno a uno como para lograr que no haya hipertensión. Pero creció tanto la masa que ya uno de los dos puede compensar. Entonces entramos en la hipertensión endocraniana que puede ser severa. Acá un esquema más que representa lo mismo cuando es anormal, cuando comienza a perder el equilibrio y cuando ya llegó a sobrepasar. Bien, si ya nos hemos fijado, si hoy salen de 5 a 15, la presión intracraneal en adultos, en niños, va a variar de 3 a 7, en recién nacidos 1.5 a 8. Pero en la cisterna magna 0 a 12 y también los científicos. Bueno, yo supongo que no es tan fácil llegar a hacer la medición, pero nosotros cuando hacemos la punción lumbar en la aguja misma se coloca el manómetro y nos da. Pero sin embargo, como les decía a sus compañeros, es alogímetro. Cuando usted usa, nunca recibe rápidamente el bisel, pero cuando ya llegamos a sacarlo en la presión, el líquido sale bastante, o a veces solo agotea, eso depende. Al final no todos los hospitales tienen el manómetro, pero deberían medirse para saber en qué estamos. Bien, se aumentó la presión porque hay desequilibrio. Acá ustedes recordarán qué es lo que necesita el cerebro: oxígeno, que es llevado por la sangre, glucosa, ¿no?
Pero si hay ese desequilibrio, lo que se va a dar es lugar a un edema cerebral. Y el edema cerebral todavía tiene la peculiaridad de formar ese tipo, diferentes tipos de edema, como el citotóxico, que hablan de cuando falta el oxígeno, el vasogénico, que se ve en las neoplasias, el hidrocefálico, que es donde hay alteración en el líquido cefalorraquídeo. Pero que al final, ese edema cerebral hace que haya una alteración en el flujo sanguíneo cerebral. Luego, esto va a disminuir la presión de la perfusión. Incluso cada parte del cerebro tienes tú constante que debe recibir tanto su sangre, el oxígeno, y si eso comienza a variar, ellos tratan de adaptarse, es la adaptabilidad, pero en un momento en que fracasa, igual vamos a hipertensión en los niños. Y lo que nos interesa acá en semiología, ¿cuál es la triada de hipertensión endocraniana? Es pregunta del examen. A ver, facilito como poner cefalea, vómito, edema, papila o las variantes. Entonces ustedes tienen que fijar, esa triada es conocida desde hace cuántos años. Entonces la cefalea, los vómitos y el edema de papila. Acá ustedes ya han podido, a ver quién me dice cómo es la cefalea de la migraña. Pulsátil, ¿no? Es hemicráneo. Pulsátil está acompañada con fosfofobia y puede tener vómitos, náuseas y vómitos. ¿Cuántos de acá son migrañosos? Bien, entonces los vómitos, que en este caso son, ustedes acá tienen que ver cuando hicieron la clase pasada lo que es abdomen, los vómitos no siempre solo es tubo digestivo, ¿no? Los vómitos están representando en este caso el neurológico y puede estar acompañado no de náusea. Y el edema de papila, que en realidad viene a ser el que sí siempre se encuentra en eso y pensamos que es bilateral, es hipertensión endocrinal. Entonces ahora vamos a fijar las características de la cefalea. Ustedes ahí siempre tienen que hacer su diagnóstico diferencial, como es mi cefalea de sinusitis, como es mi cefalea de cuando tengo la presión alta, como es la cefalea de la migraña, como es la cefalea cuando tiene una inducción generalizada. Y en este caso lo que vamos a ver tiene como 10 puntos en los que ustedes tienen que fijar la característica de la cefalea de hipertensión endocraniana, que viene a ser el síntoma más frecuente. Algunas describen 80 o 70% que puede tener la cefalea en el paciente que tiene hipertensión endocraniana. Se dice que puede persistir 20 a 40 minutos y que luego cede espontáneamente, pero que cada vez que sube la presión, otra vez el episodio de la cefalea aparece. Tiene la característica que puede despertar al paciente, no me he estudiado, 60 a 90 minutos, una hora después de acostarse, y el dolor de cabeza te despierta, o también puedes en la mañana tener dolor de cabeza. Es intensa y persistente, tiene un carácter gravativo, es decir, que acompaña una sensación de pesadez en la cabeza. Ustedes se agachan allí, como que pesa la cabeza, y que puede ser aplaudimiento frontal, temporal o parietal, o sea, puede irse donde quiera. Allí es continua o intermitente y con menos frecuencia pulsar. Más eso, como decía su compañero, es más para la hemicránea de la migraña, ¿no? Acá también aumenta el dolor de cabeza, los cambios del decúbito, la posición a la rotación de la cabeza, a la tos, al estornudo o a la defecación. Entonces, cuando ustedes hacen un interrogatorio dirigido, pues tienen que preguntar, ¿no? O sea, ¿cómo es tu dolor de cabeza? ¿A qué hora le duele más? ¿La despierta la cabeza? ¿Se acompaña de náuseas, vómitos? ¿Se le duele la mitad de la cabeza? ¿O con qué le calma el dolor de cabeza? En este caso, no se alivia con analgésicos comunes. Es más intensa en los adultos que en los niños, en quienes puede ser mínima en virtud de la mayor distensibilidad del tráfico, lo que ya habíamos mencionado, ¿no? Y también cuando hay una hipertensión endocraniana muy intensa y el dolor de cabeza no cede, porque dicen no por los analgésicos y con los movimientos se suele hacer la función y eso hace que se alivie. Bien, tienen varias características como para no confundir. Los vómitos. Miren, hemos visto 80 o 70% de los pacientes de hipertensión endocraniana tienen dolor de cabeza. En este caso, casi la mitad de los pacientes, no todos, pero igual hace parte de la clínica. Puede acompañarse la cefalea y además alcanza una gran intensidad. Y que dice que no obstante a veces pueden ser precedidos por náuseas, pero la gran parte no tiene.
Y acá miren todos los nombres que tiene este tipo de vómitos, ¿no? Vómitos cerebrales, o en chorro o en coheto. Pero ustedes, ¿cómo los conocen? Explosivos, ¿no? En nuestro argot nosotros decimos, ¿cómo son los vómitos? Explosivos porque mandan su contenido a gran distancia y generalmente no tienen nada. Bien, en la otra parte de la tríada es el edema papilar. ¿Esto por qué se da? Tiene tres factores por qué desarrollamos el papiledema. Cuando hay un aumento de la presión intracraneal, también se va hasta el espacio subacnoideo periódico, ¿no? Aumenta la presión en el sistema venoso retiniano y también hay algunas anormalidades que puede tener en la lámina cribosa y puede ser bilateral. El edema de papila de la hipertensión intracraneal es bilateral, aunque no siempre suele ser simétrico y cruza con déficit visual en las fases iniciales y el paciente te puede referir, veo como moscas, ¿no? O veo puntitos. Y las moscas volantes, fotópsias, y también pueden tener disminución de la dureza visual. El edema de papila se encuentra más en el 80% de los casos. Pues el edema y la cefalea son los más frecuentes, pero la gente me dice que hay hipertensión en el edema. Entonces eso se encuentra por fondo de ojo. Pero acá lo que ustedes tienen que salir de la clase es que hay tres fases, etapas del papiledema, ¿no? Entonces, siempre ustedes han escuchado la tabla en fisiopato, creo, ¿no? La relación arteria-vena del fondo de ojo. La paciente se le echa una gotita, se le dilata la pupila y se hace el fondo de ojo. Pero ahora, como son modernos, ya es pasable en la pantalla. A nosotros nos encerraban en un cuartito y a ver si podías entrar. Tenías que echar y dilatar el ojo de tu compañero o compañera y tratar de ver con las dioptrías tratando de acomodar. Y no siempre entraba, no era fácil. Estamos los neurólogos y los oftalmólogos con las frecuencias. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en la fase de hiperémica? Papila rojiza con arterias delgadas. Ustedes pueden ver ahí la comparar. Arterias delgadas que contrastan con la dilatación venosa, ¿no? No lo digo. Es delgadas y estas están dilatadas. Y se dice que lo normal es una relación de 3 a 2, pero acá aumenta de 5 a 2. Es la fase hiperémica. Luego la edematosa, ahí ya cambia. Los bordes se esfuman, las arterias de calibre reducido, comparado que están igualando. Las venas dilatadas se incurvan y tienen ángulos en los bordes. Y acá se llama esta fase neuritis óptica edematosa. Pero a esto es a lo que no queremos llegar, a que sea una atrofia. Y entonces, de ahí miren, ya no se nota nada, ¿no? Como el redondito, la diferenciación arteria-vena. Acá hay una éstasis papilar que perdura, hay atrofia de las fibras del nervio óptico y la imagen se borra y dice que queda algo jugado. Entonces, eso es lo que nosotros no debemos de llegar, por eso tenemos que reconocer un síndrome de hipertensión intracraneana rápidamente. Porque si sabemos las causas, hacemos el diagnóstico. Si sabemos el diagnóstico, vamos flotando. Entonces, este síndrome de hipertensión intracraneana es de carácter clínico, con la triada. No solo puede tener el paciente vómitos, cefalea, edema de papila, puede tener a veces fiebre, de repente ahora lo vamos a ver. No tanto trastorno sensorio, pero hay que ver también convulsionan pacientes. El paciente no es único, no es que van a venir y van a encontrar los trastornos. Algunos encontramos es delito, ¿no? Pero tiene sus variantes. ¿Qué hacemos para hacer el diagnóstico de hipertensión intracraneana en la clínica? ¿Qué podemos pedir? Un examen de líquido cefalorraquídeo y lo que es neurología, todo es diagnóstico, neuroradiológico. ¿Y qué es lo que pedimos? Una tomografía que, como siempre les digo, es irradia más en relación a la resonancia. ¿Por quién tiene mayor resolución? Pero en costos y accesibilidad es el problema. A mí me han dicho que está una cita en el seguro de resonancia para el 2026. Te piden el consultorio, el caso y etapa. Eso es no tener eficacia o continuidad. ¿Qué se nos están complicando los pacientes? Yo pienso que puede
creció y se complicó. Entonces, allí. Bien, vamos a ver el síndrome meningio. Allí siempre se queda. En los libros dicen meningio, pero es como si dijéramos que solo afecta a las meninges, y no es así. Siempre por continuidad está el encéfalo afectado, se llama meningoencefalitis. ¿Y qué implica? Que hay la existencia de un trastorno irritativo de las meninges y de las porciones del tejido nervioso adjacentes. También puede haber en el síndrome meningio un síndrome de hipertensión endocraniana de intensidad variable. ¿Y qué es lo que vamos a encontrar ahí? Alteraciones del líquido cefalorraquídeo. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Dependen de la irritación de las estructuras del sistema nervioso. Entonces, aquí también vamos a ir solo recordando que aquí le llaman las paquimeninges a la vida madre, lectomeninges, la aracnoides y la pie madre, y entre ellas está el espacio aracnoideo, que puede ser asiento también del nervio. Entonces, de afuera hacia adentro, vía madre, aracnoides y vía madre. Esas son las que se van a afectar en el síndrome meningio. Y este otro esquema en el que ya pueden ver la aponeuriosis, la carota ósea, el espacio, las tres capas. Ahora, cuando dicen que hay una alteración del líquido cefalorraquídeo, nosotros tenemos que conocer qué es el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Donde lo producen los plexos coroideos, en el epitelio, en los ventículos, en el tercer y cuarto. Pero siempre comparamos el líquido cefalorraquídeo, el líquido pleural con el plasma. Y en este caso, dice que en comparación con el plasma, el líquido cefalorraquídeo tiene mayor concentración de sodio, de cloro, magnesio, potasio, calcio, glucosa y proteínas. Que un adulto mayor tiene un volumen medio de 120 mililitros y que puede producir 450 a 500 mililitros por día. ¿Para qué nos sirve el líquido cefalorraquídeo? Para la protección mecánica del encéfalo, el amortiguamiento. Y también regula, si está compuesto por todo eso, también regula la reducción iónica en el transporte de los metabolitos. Entonces, miren, ustedes van desde ventrículo lateral, tercer ventrículo, cuarto ventrículo, el espacio subaracnoideo y las velocidades. Por todo eso, recorre haciendo su función de amortiguamiento. Pero por todo ese recorrido, si hay alguna obstrucción, nos va a dar una pantalla. Bien, en el caso anterior que habíamos visto que las causas del síndrome de hipertensión endocraniana van de la mano con el contenido, ¿no? Puede ser la afectación de la sangre, el encéfalo o igual acá se hace presente, pero el síndrome meningio tiene etiologías como inflamatoria y no inflamatoria. El inflamatorio siempre se correlaciona con lo que son infecciones. Si ustedes ya han pasado por todos los cursos, se puede ver que es una infección por bacterias, por hongos, por virus, parásitos, ¿no? Y entre los más frecuentes es Streptococcus pneumoniae. Hay viejitos que tienen inmunosupresión, pasa pues el germen que va por vía hematógena y nos damos síndrome meningio. El neumococo, el meningitis también se da por brotes y eso siempre que ustedes vean, espero que no vean, es que se puede contagiar. Entonces, cuando hay ese tipo de bacterias, deben de ser protegidas. Eso es la rifampicina, por 7 días, cuando hay contacto. Porque cuando ustedes hablan, ya van a ver eso en medicina, o en la capítulo infecciosa, hay una característica que ellos hacen como una adopción. Y eso hay que tener cuidado porque es en el momento que también tiene que protegerse. Estafilococos, estreptococos, como las bacterias más frecuentes. Bacillus también como la listeria, micobacteria, que es Pilotex. Las virales, hay desde el herpes virus, enterovirus. Han visto ahora ya hay vacunas, ustedes son jóvenes para el herpes zóster. Está cara, pero deben de poner, porque la gente le dio varicela, a la larga va a ser herpes zóster, y no se imaginan las cosas, pero les da un dolor tan intenso que dicen que es como el agua caliente. Pero entre las perlas, ustedes saben que solo el herpes zóster da un dermatógeno, pero puede haber un ACV contralateral, o sea, no es tan simple. Entonces, si tengo ese lado, puede hacer un ACV contralateral. Por eso deben de vacunarse, porque yo tenía una colega en así. O sea, ella de chiquita hizo varicela y le dice que le salió catarata, pero después hizo
una queratitis por el pesóster, que todos los días de su vida lloraba por el dolor, todo el tiempo tenía que estar con golpes. Por eso, ahora que hay vacuna, ustedes deben de aprovechar. Aún está cara, creo que el único que la pone el rol, pero a los que les ha dado para evitar el pesóster al vacunar. Entonces, creo que está 800 horas. Pero, en todo caso, parasitarias, no olvidar la toxoplasmosis, a ustedes que van a venir a los perros y los gatos, vacunan a sus mascotas, porque el toxoplasma es causa de aborto, ¿no? El toxoplasma es causa de infección meningia en los inmunosuprimidos, como los ACV. Y ya, cuando son más que más hablamos en la zona de la célula, ¿no? Entre las no inflamatorias pueden ser las hemorrágicas, como sangrado cerebro-meningios, que puede ser por hipertensión arterial, como mencionaba, los aneurismas, que a lo largo hemos visto puede ser aneurismo en un niño, en un adolescente, en un adulto mayor, en un viejito, donde quiera. Y pues que nadie se anda haciendo controles de una angiotensia para ver si tiene un aneurisma o no. No es lo más frecuente, pero un esfuerzo y se lo. Neoplasias debido a tumores y a los meningismos, que son reacciones a estímulos diversos, que a veces también les colocan los oncológicos, les ponen inyecciones intrathecales, pueden dar de meningismo sin llegar a ser pulmón de meningio, solo más que nada las rigidez, ¿no? O el golpe cuádrico. Bien, igual, ya hemos visto la triada, acá también hay cefalea, pero acá la cefalea es muy intensa y en los niños se acompaña con más frecuencia el grito meningio o hidrocefálico, les duele tanto que gritan. Y así está en la literatura como grito meningio. También puede ser en forma generalizada, pero más va entre la frontooccipital. La otra se acuerdan que llega más por todos los cuerpos. Es continua, está acompañada de fotofobia, pero el paciente prefiere estar a oscuras y a veces hay algo acústico, o sea, los ruidos lo molestan, lo sienten muy intenso. Y ahora, acá también hay que recordarse, ya después de la clase les aumentó las contracturas musculares. Imagínense nomás que van desde la cabeza hasta los pies. Cada uno tiene su signo, cada uno tiene su reconocimiento. La rigidez de nuca, ustedes pueden hacerle como decían ustedes, porque la rigidez levantan la cabeza, bajan la cabeza y es fácil. Pero siempre tienen que diferenciar los viejitos, por la artrosis ya no es tan simple. Entonces, arriba de la primera contractura muscular a nivel de la nuca, rigidez de nuca, rigidez del rato. Esta foto es histórica, ¿no? Miren, está tan tenso que cuando dicen que lo levantan se queda así, con las manos hacia atrás y parece un kilo. Entonces, la rigidez del rato. Acá tenemos el trismus, cuando está la contractura de los masticadores, y la risa sardónica con los músculos de la espalda. Son dolorosas, todas estas contracturas son dolorosas en la meningitis. Acá, miren, hablan de una contractura de la pared abdominal, por eso les decía de la cabeza a los pies, que hace el signo del vientre en patera, ¿no? Que puede producir una retracción, una depresión. Está tan contracturada que el abdomen parece una bacteria. En semiología le ponen nombre a todo. Y acá es una característica actitud, ¿no? Es un decúbito lateral, actitud del gatillo de fusil, porque el paciente le duele la cabeza, tiene contractura, se pone en un punto lateral y en esternal no quiere ni que lo toque ni lo mueva, porque realmente los músculos flexores de los muslos están comprometidos. Bien, acá signo de Kerwin y Dusinski. Eso hay que citar bien, como les comentaba a sus compañeros. La historia neurológica es amplia. Es más que larga para tener, pero sin embargo, cuando van a hacer al internado, lo único que ponen en neurológico, no Kerwin, no Dusinski, no Babinski. Entonces, se resume tanto, pero en todo caso hay que ver bien. ¿Qué viene a ser el Kerwin? El paciente se le pone el decúbito dorsal, se trata de impedir que las rodillas se flexionen. Ustedes ponen a su paciente, acá le está poniendo allí, pero pueden poner debajo de la cabeza, la mano en el pecho, y cuando le levantan, cuando hay irritación meningia, le flexionan. ¿No? Entonces, eso es el decúbito dorsal. Ahora, hay una variante en que le levantan el pie y también flexionan las rodillas. Entonces, en ambos casos, es la flexión de las rodillas, pero el Kerwin primario, vamos a decir así.
Mano debajo de la cabeza, en el pecho, y va a flexionar la rodilla. Ahora el brucismo. En este caso, se eleva también la cabeza del paciente, pero la mano ya no va a ir en el pecho, sino en las rodillas, como tratando de evitar que la flexione. Pero si hay irritación meninge, usted levanta la cabeza para no, pues va a flexionar igual. ¿No? Y ahí también me pueden describir una variante en la que levantan la pierna y la otra pierna simula igual. Entonces no olviden que es difícil conseguir eso. Además, si hay cefalea, puede haber estos otros síntomas en un síndrome meninge. Hipertermia. Si yo tengo una meningoencefalitis, mi paciente va a tener fiebre, pasan 39, 40, dolor de cabeza. Puede haber trastorno de sensorio, pueden estar pendientes al sueño y algunas veces cuando hay mucho compromiso incluso entran en coma. También podemos tener un síndrome de hipertensión endocraniana, por eso que se estudian los dos puntos. Y si hay una contractura muscular muy intensa de los cristótonos, el paciente se adora, se pone como enseres en la columna. Es tan intensa que algunas literaturas describen que hay ruptura de músculos o de hueso, porque está tan contracturado. Eso yo lo he visto, por ejemplo, en tétanos. También se da. Y de verdad que con todo eso, tuvimos un pacientito, las pandillas, el mismo pues. Y en todo caso, hizo una herida en la pierna, hizo tétanos, hizo cristótonos, y él como quería que además se la fumó. Entonces quería que le pongan al personal y se espantan, y le ponían hizo un síndrome neurológico. Ese joven yo me acuerdo porque estuve votando en UCI, y 26 años y pandillero, fumó con una herida, hizo tétano, y al final hizo síndrome neurológico maligno, porque como él tenía tendencia a fumar, quería que le pongan diazepam, y al final hizo síndrome neurológico maligno, que es una hipertensión, bueno, también tiene hipertensión de mañana, pero más que nada es hipertermia. Es 40 de noche, es como cocinar. Ahí es donde tienen que poner al paciente en hielo. Pero yo recuerdo mucho a ese paciente porque se murió igual, estuvo mucho de 20, 30 días, dándole tratamiento para teca, dándole relajante muscular, neurológico maligno, se murió. Entonces, ¿qué nos interesa? En la cefalea, que puede estar acompañada por hipertermia, trastorno sensorio, síndrome de hipertensión endocraniana o cristótonos, y nos hablan de constipación. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Con el examen de líquido cefalorraquídeo. Si hemos visto todo el proyecto que sí, entonces tenemos que hacer un examen de líquido cefalorraquídeo, tomografía y resonancia, lo mismo, no vamos por resultados. Bien, y acá a mí me interesa que ustedes manejen cómo es una meningitis bacteriana, vírica y tuberculosa. En su libro hay también la diferenciación. Pero ¿qué tenemos que hacer siempre, como yo les digo a ustedes? ¿Cómo le vas a decir al paciente pues, si tiene presión alta o baja si no conoce los rangos de normalidad, ¿no? En este caso, como decíamos, esta literatura considera 8 a 20 centímetros de agua, pero el detalle es que siempre entre 15 a 20 el organismo trata de adaptar. ¿Cómo es el líquido cefalorraquídeo? Es cristal de roca. Ya han visto hacer función, ¿no? ¿Qué significa cristal de roca? Transparente. Ustedes ponen el tubito que es acá y lo ponen atrás un mandíbula, porque es un cristal de roca. Ahora, la celularidad en el líquido cefalorraquídeo debe ser menos de 5 células. Entonces, eso es importante fijar. Las proteínas solo van de 15 a 45 y la glucosa puede ser el 60 o el 80% de nuestra glicemia en sangre. Entonces, para acordarse mejor es la mitad. Unos libros escriben el 50%. Si yo tengo 100 de glucosa, en el líquido cefalorraquídeo debo tener 50. Pero ¿qué es lo que yo quiero que fijen ustedes aquí? Miren la bacteriana. Menos 5 milímetros por cubo. Células. De 1000 a 20.000. O sea, una meningitis bacteriana, la celularidad aumenta notablemente. Entonces, ustedes no se van a acordar que no es su tablita, pero si son un paciente, están en la emergencia y
si tienen esa celularidad tan aumentada, tengo que pensar que es una bacteria. ¿Qué más es la característica de la meningitis bacteriana? El consumo de glucosa. Hemos dicho que puede ser 60-80% de la glucosa, pero ahí está muy bajo. Pues con esos dos parámetros ustedes ya tienen como para pensar en la... Ya también miren acá la diferencia. Cuando es pus porque es infección, el líquido es turbio. Ya hemos dicho que usted de roca es turbio. Entonces, la turbidez, la celularidad y el consumo que está diciendo es una meningitis bacteriana. Ahora, en lo vírico, como hemos visto también en los hemogramas, ustedes han visto leucocitosis para gran positivo, leucopenia para gran negativo, y el virus como que está en la normalidad. Allá miren, la presión en la meningitis vírica es normal o alta, porque tenemos una hipertensión. Acá es claro, casi no se va. La celularidad no aumenta tanto, ¿no? Y las proteínas van entre 40 a 100, la glucosa normal. Entonces cuando encuentro como que no hay mucha variación, estoy pensando en una meningitis vírica. Pero la tuberculosa a mí ya cambia. No es cristal de roca, tampoco es turbio, se describe como opalescente. La celularidad no es tanta como la bacteriana, miren hasta 300 escriben, y ahí a veces hablan de polimorfo general, y luego monocitos. Y luego las proteínas. En eso sí hay la variabilidad y la glucosa está baja, ¿no? Entonces, las meningitis bacterianas, a pesar de todo, son las más frecuentes. Entonces, ustedes hoy deben de saber el estudio, que tiene una celularidad aumentada, que la glucosa es una que consume bastante, ¿no? Las proteínas lo que más caracteriza es a la tuberculosis y además es opalescente y se le llama, porque tiene mucha proteína, el velo de la novia, ¿no? Como que se forma una capa y es la característica para la meningitis tuberculosa. Bien, preguntas. Así de simple, ya saben cuál es la triada, cuál es la triada de meningitis y cómo tienen que interpretar. Ustedes tienen que manejar esos valores de la presión, el aspecto y las células, las proteínas y las